Vamos a revisar algunos criterios importantes para tener en cuenta antes de realizar un diseño estructural. Digamos que son varios los parámetros que debemos considerar antes de elaborar o plantear una solución a un proyecto arquitectónico como los diferentes ejemplos que tenemos aquí en esta pantalla. Si bien es cierto, el ingeniero estructural es el que define y decide cuál es el sistema estructural más adecuado para dar solución a esa arquitectura, en algunas ocasiones tiene importantes limitaciones por falta de conocimiento, por la restricción respecto de los materiales que debe usar y por otras consideraciones que vamos a revisar en este contenido. El objetivo de esta explicación que vamos a dar en los próximos minutos, eh, lo que pretende es que conozcamos cuáles son esas condiciones que debe tener la estructura antes de realizar el procedimiento que ya todos conocemos. Inicialmente, pues es importante reconocer que la estructura en algunas ocasiones solamente se determina del nivel del suelo hacia arriba y se asumen que, digamos, no se tienen en cuenta estas consideraciones que manejamos ahora con la interacción suelo-estructura. Es importante que podamos entender cómo se producen esos movimientos de acuerdo a las características del suelo y saber cómo reaccionan los edificios ante estas fuerzas que tenemos allí. Digamos que en parte de las consideraciones del diseño en los programas que se usan es el de empotrar la cimentación, de empotrar el edificio, perdón, en el suelo. Y pues si bien es cierto funciona, eh, pues es importante tener en cuenta esa interacción suelo-estructura que tal vez revela un mejor comportamiento del suelo y se pueden lograr mejores diseños de la parte estructural. Con esta interacción suelo-estructura pues tenemos las fuerzas de inercia, que pues vemos que es la propiedad de un cuerpo a permanecer en un estado de reposo. Eso yo creo que son conceptos que todos manejamos y pues obviamente que se ven afectados cuando se aplica una fuerza. Un sistema tiene más inercia cuando resulta más difícil de lograr un cambio en su estado. Recordemos que la inercia es proporcional a la masa. El movimiento del suelo se transmite al edificio generando fuerzas de inercia. La distribución irregular de masas en los entrepisos puede hacer colapsar a un edificio. Y allí es donde pues vamos a identificar estas irregularidades dentro de la edificación, porque esta distribución irregular de masas puede darse por diferentes usos dentro de la misma edificación, puede darse por diferentes soluciones a las placas de entrepiso en la edificación y por eso pues es importante tenerlas en cuenta. Mencionábamos en anteriores videos de la importancia o digamos de las soluciones de las edificaciones ideales, que veíamos que fueran simétricas, que fuera homogénea a la altura de los entrepisos, que no tuvieran retrocesos, etcétera, pero vemos que eso en la realidad pues cada día va cambiando más. Entonces, por eso es importante tratar de buscarle la mejor solución y comprender cómo es el funcionamiento de la estructura para ofrecer la mejor solución. Cuando una edificación entra en movimiento sísmico conserva su estado de movimiento inercial, un incremento de masa produce un aumento de las fuerzas horizontales a ser resistidas y el incremento de masa origina un mayor momento. Vuelvo y digo, recordemos que la inercia es proporcional a la masa. La carga vertical es la que casi siempre hace que un edificio colapse hacia abajo y no hacia adelante. Entonces, vemos en este caso pues, que la ruptura de las placas puede ocasionar ondas tipo S o P y esa atenuación tratamos de lograrla por métodos estadísticos como grupo de registros y modelos de propagación que son registros individuales. Aquí en este caso, en la interacción suelo-estructura, pues debemos contar con la influencia del suelo. Esos modelos estadísticos pues los determinamos por grupos de registros y como mencionaba hace un rato hay registros individuales. En algunas ocasiones solamente procedemos a diseñar la edificación de aquí para arriba sin contar con estas características del suelo. Hemos notado que algunas prácticas irregulares de algunas personas pues indican de que solamente
de que no se requiere el estudio de suelo, sino simplemente diseñemos de aquí para arriba y de aquí para abajo, pues simplemente empotremos el edificio, como vamos a revisar en algunos modelos de LETAPS, y diseñemos las zapatas, coloquémosle la capacidad de el esfuerzo admisible del suelo y listo. Puede ser una solución que pues en algunos casos funciona. Sin embargo, hoy día es importante recordar que estamos, digamos, en un proceso de pues, investigación constante por algunos países que están a la vanguardia en el nivel de este tipo de investigaciones y pues han generado, digamos, cambios en los modelos de diseño de estructuras. Esa práctica que mencioné hace un rato de empotrar el edificio pues es común y es muy generalizada. Para algunas edificaciones funciona. Sin embargo, en otras, cuando digamos tenemos unas alturas considerables, unas cargas considerables o algunas características de suelo que vamos a mencionar, pues es necesario considerar la interacción suelo-estructura para poder generar un modelo estructural eficiente. Pero en el tema de las estructuras aquí hay cosas que vamos a encontrar y son las siguientes. Se puede conocer el mecanismo de funcionamiento de estructuras regulares, que son las que mencionamos en cuanto a las plantas, regularidades en planta, en altura, etc. Y pues se puede más o menos, digamos, conocer el mecanismo de funcionamiento de estas estructuras, pero de las estructuras irregulares y de estructuras mixtas, pues se desconocen ciertos mecanismos de funcionamiento de estas estructuras. Las fuerzas sísmicas son más complejas que las fuerzas gravitacionales y siempre se deben visualizar en tres dimensiones y actuando dinámicamente. Y esto pues hacemos mención de algo pues normalmente simple. Tenemos una edificación y en algunas ocasiones pues vemos que no se ve afectada. Digamos, se construye la edificación, se da al servicio y pues no pasa nada. Sin embargo, algunos sismos de pequeña o mediana magnitud pueden hacer que esta edificación colapse. Y la razón es que los elementos que tenemos allí, columnas, vigas, pantallas, etcétera, pues efectivamente fueron diseñados para soportar las cargas verticales, que normalmente esa no es una causa de colapso. Sin embargo, para las cargas sísmicas, que son más complejas de determinar, que son más impredecibles de determinar, pues para esos casos, en algunos casos no se diseña adecuadamente y es allí lo que lleva al colapso. Todos los sistemas resistentes deben estar diseñados para resistir fuerzas de sismo que generalmente alcancen el 100% de los valores de las cargas de gravedad. Sin embargo, pues allí encontramos diferentes teorías que vamos a entrar a revisar. Sin embargo, pues lo importante es que todos los sistemas resistentes deben estar diseñados para cumplir estas características. Entonces, pues tenemos los pórticos, tenemos los muros de carga, y adicionalmente pues encontramos pues en total los 4 sistemas estructurales que nos menciona nuestra norma. Entonces es importante tener esas consideraciones, ya que allí pues es donde se considera que radica el éxito de una edificación sismo resistente. Vamos a mencionar algunos temas pues que son de pregrado, pero de igual manera vale la pena recordar pues que son bastante básicos. Entonces vamos a mencionar estas palabrejas acá, que es el periodo y la resonancia, que pues es la interferencia constructiva. Inicialmente vemos en esta gráfica el colapso de este puente por diferentes situaciones, porque las cargas de viento que fueron generadas allí generaron un movimiento oscilatorio en un sentido y pues obviamente al verse afectadas las masas tenían un movimiento digamos contrario cerca de los apoyos en sentido contrario, lo que causó finalmente que colapsara. Esto indica de que pues obviamente las estructuras como las debemos concebir nosotros deben ser rígidas para que soporten obviamente los diferentes tipos de carga, pero también deben ser flexibles que permitan la deformación. Vemos que una estructura que permita mucho la deformación como esta, pues colapsa. Pero si vemos que es totalmente rígida y no aguante ninguna deformación, pues también puede causar problemas de colapso. Entonces debemos buscar indudablemente ese balance allí para garantizar que todo esto se cumpla.
Entonces definimos lo que es el periodo, que es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de una oscilación. La resonancia es la respuesta específica de un sistema capaz de oscilar con un cierto periodo. Entonces, pues aquí ya vamos asociando este par de palabrejas. Y la suma de las amplitudes de ambos movimientos ondulatorios y de superposición se llama interferencia constructiva, que es lo que tenemos aquí. La suma de estas dos nos da lo que se llama la interferencia constructiva. Todo tipo de suelo produce movimientos, los cuales generan ondas que se propagan por todas las superficies, para lo que la estructura debe aceptar este movimiento y no producir daños en su esqueleto. Entonces, pues allí vamos a considerar varias cosas. Tenemos características de un suelo, digamos, vamos a exponer el caso de México, donde por los movimientos que se producen, desconociendo un poco la dinámica del suelo, pues en el movimiento vibratorio lo que pasó fue que el suelo se licuó, que es el fenómeno que conocemos como la licuefacción. ¿Y qué pasó? Pues efectivamente las edificaciones pues no colapsaron, sino que empezaron a hundirse porque obviamente al tener el agua allí, empezó a salir el agua y a licuar el suelo, pues se fue bajando las edificaciones. Allí pues tenemos importantes ejemplos, entre otros casos el de la Biblioteca de México y otros tantos que no voy a mencionar en el momento. Pero debemos considerar estas ondas que se propagan en toda la superficie. Por eso tenemos dentro del código, en el título A, una clasificación a diferentes tipos de suelo, A, B, C, D, E y F, donde pues debemos conocer esa velocidad con la que se transmiten esas ondas a la superficie, porque todo esto va a incidir directamente en nuestra estructura. Por eso, esa interacción suelo-estructura es un análisis bien importante, que ahorita vamos a ver cómo ha ido cambiando la manera de seleccionar o de diseñar nuestras edificaciones, y que hoy día para ciertas edificaciones se requiere este tipo de diseño con la interacción suelo-estructura. El periodo de vibración de la estructura no debe entrar en fase con el periodo de la vibración del suelo. El periodo de vibración de la estructura no debe entrar en fase con el periodo de vibración del suelo. Entonces vemos que cada uno, obviamente la estructura tiene su propio periodo de vibración, porque decimos que es proporcional a la masa. Pero pues también el suelo tiene su propio periodo de vibración, depende obviamente de las características del estrato, de la profundidad, etc. Entonces, no deben entrar en fase, y vamos a explicar más adelante por qué. Pues es lógico que cuando coinciden eh, se empiezan a generar malas situaciones dentro de la estructura, pudiendo ocasionar el colapso. Los periodos naturales del suelo están entre 0,5 y 1 segundos. Entonces, pues es un valor, digamos, como para que vayamos entrando en materia de los periodos naturales. Vamos a revisar ahora los periodos de algunas edificaciones, cuándo se dan periodos muy grandes, cuándo son periodos cortos, etc. Por lo que se debe conseguir un periodo de vibración, estamos hablando de la edificación, para la edificación contrario, en caso contrario, para que pueda entrar en resonancia. Entonces, ese periodo de vibración que buscamos, pues procuramos que no esté dentro de este valor, ¿sí? Entonces, que al momento de aplicar el sismo, pues el periodo de vibración de la edificación sea más corto y que no coincida con estos valores que tenemos aquí. La resonancia o interferencia constructiva significa la amplificación de las ondas sísmicas, provocando una amplificación excesiva de la respuesta estructural. Cuando se presentan estas situaciones, que lo vamos a ver de pronto en un ejemplo con un video del colapso de una edificación, vamos a analizar un poco más en detalle qué es lo que se refiere o qué es lo que se menciona aquí. Los periodos naturales de los diferentes tipos de suelo dependen de sus propiedades físicas. Es natural que la roca tenga un periodo de vibración diferente a una arcilla expansiva, a una arena. Cuando se diseña es conveniente estudiar los periodos fundamentales tanto del edificio como del lugar y evitar la resonancia. Entonces, digamos que es muy común
simplemente nosotros diseñar la estructura, diseñamos muy bien los pórticos, predimensionamos para las cargas, utilizamos todas las herramientas que nos ofrece el título ABC de la norma y todo muy bien, pero desconocemos en algunos casos o asumimos que es el peor. Entonces en algunos casos asumimos esas propiedades físicas del suelo que son las que posteriormente nos pueden traer dificultades. Mientras las estructuras son más altas, pues obviamente su comportamiento es más flexible, su periodo es más alto, pues obviamente es entendible que entre mayor longitud, pues obviamente el periodo es más grande, pero pues obviamente disminuye su rigidez y es natural obviamente por que el elemento se vuelve más esbelto. Y aquí mencionamos que en septiembre del 85 miles de construcciones mexicanas se derrumbaron porque el sismo tenía una frecuencia que era igual a las frecuencias de oscilación de los edificios, entraron en resonancia y no contaban con mecanismos para amortiguar las vibraciones. Entonces, ¿qué pasó? Eran edificios que efectivamente cumplían con su función, tenían un uso, pues el propio de esas edificaciones, haya sido comercial, residencial, etcétera, pero pues tenían unos periodos de frecuencia que coincidían, o de sí, una frecuencia que coincidía el de la vibración del suelo con la vibración de las edificaciones y pues fueron las que generaron estos colapsos. Adicionalmente podemos encontrar los espectros de respuesta. Los espectros de respuesta pues relacionan la naturaleza del movimiento del suelo con un intervalo de periodos naturales y representa el comportamiento del suelo. Ojo, el espectro de respuesta representa el comportamiento del suelo. El espectro no es más que el promedio de los sismos de un sitio determinado donde la edificación se comportaría de esa manera y no de otra. Entonces, obviamente, por eso tenemos espectros de respuesta para las diferentes condiciones del país. No podemos asumir que el comportamiento de un suelo es igual en cualquier parte. Obviamente tiene sus propias características. Para la colocación de las fuerzas horizontales por piso se considera la posición más desfavorable y para ello incorporamos la excentricidad accidental del 5% de la luz mayor para ambos ejes. Para observar la interacción suelo-estructura debemos reducir las acciones sísmicas por medio de un factor de reducción de respuesta estructural R con el objeto de proporcionar a la estructura la capacidad de deformarse más allá de su rango elástico sin colapsar. Entonces allí vemos que ese factor que conocemos como R, que pues ya lo hemos mencionado en algunos casos y que lo vamos a ir ampliando poco a poco a lo largo del curso, pues obviamente implica de que permite que la estructura se pueda deformar sin colapsar. Entonces, ese factor R convierte a la estructura en flexible y aumenta la flexibilidad del sistema estructural. Entonces, cuando hagamos los ejercicios que vamos a revisar, cuando empecemos a revisar los modelos que tengamos en los diferentes programas, pues vamos a ver qué pasa cuando este valor no dividimos el espectro que tenemos en este valor, sino lo dejamos simplemente, trabajamos con el que nos da el espectro y vamos a encontrar que pues disminuye la flexibilidad del sistema. La estructuración consiste en hacer diferente el periodo del suelo con el de la estructura. La estructuración consiste en hacer diferente el periodo del suelo con el de la estructura. Por eso debemos conocer cuál es el periodo del suelo y cuál es el de la estructura. En estructuras altas se obtienen periodos altos y son flexibles, y en estructuras bajas se obtienen con periodos bajos y con estructuras rígidas. Cuando tenemos la estructura menos rígida estamos hablando de conceptos bastante importantes como una ductibilidad, que la vimos relacionada en algo con el tema de los materiales, hablando de las características propias de los materiales. Hablamos de la sobreresistencia, un factor que encontramos también y que admite la norma para el caso de las columnas, por ejemplo, el valor de omega que encontramos en las tablas del título A. Hablamos del amortiguamiento y hablamos de la hiperestaticidad. Pero para ampliar un poco estos conceptos, debemos mencionarlos y ampliarlos de manera detallada.
Esto que tenemos acá relacionado con el amortiguamiento y la hiperestaticidad, en fin, varios de ellos los vamos a ampliar para conocerlos más en detalle y poder comprender un poco mejor de qué es lo que estamos hablando.